Hola mis queridos estudiantes de séptimo año básico, esperando que se encuentren muy bien, los invito a revisar este video para desarrollar nuestra actividad del 31 de agosto al 5 de septiembre. Lo que nosotros vamos a desarrollar en el trabajo de esta semana es una lectura que está en la página 144 de tu libro de lengua y literatura, de la 144 a la 146. Es un poema que a lo mejor nos va a parecer un poco complejo de entender. Por eso voy a introducir un poquito de qué se trata este poema. Este poema es un romance, pero no es un romance como la palabra propiamente tal significa, que es algo de amor, sino que un romance es un poema narrativo que nace como poesía destinada al canto y a la recitación ante el público. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos conversado de que el género lírico proviene de la lira? Aquí tenemos los juglares que solían cantar estos romances para el pueblo, para contar algunas historias. Entonces, estos romances van a nacer en el siglo XIII o XVI y por ahí se genera esta composición de una estrofa de versos con 8 sílabas cada uno aproximadamente. ¿Ya? Entonces, hay que tener eso claro antes de leer esta historia. Y antes de leer esta historia, les quiero activar un poquito de conocimientos previos en relación a algunos antecedentes históricos para que lo puedan entender, ya que es un lenguaje bastante antiguo. Entonces, no piensen que es algo imposible de entender, sino que tratemos de vincular lo histórico con lo de lengua y literatura. Entonces, miren, acá nosotros tenemos un rey que se llama el rey Sancho. Este rey Sancho reinaba en Castilla. ¿Y saben lo que le pasó? Miren el símbolo que les dejé aquí. Fue asesinado. Y fue asesinado de manera traicionera. Entonces nadie sabía en realidad quién lo había matado. Y su hermano, que se llama Alfonso VI, fue declarado rey de todos los territorios que estaba a cargo su hermano Sancho. ¿Y qué es lo que pasó? Cuenta la leyenda que antes de asumir el reinado, todos los castellanos obligaron a este rey Alfonso a jurar que no había intervenido en la muerte de su hermano. Entonces él no tenía muy buena fama, porque la gente creía que este rey Alfonso había asesinado a su hermano Sancho para quedarse con el liderazgo. Pero el líder de esta propuesta fue Rodrigo Díaz de Vivar, que obviamente no era una persona sumisa como el resto, sino que tenía mucha valentía. Entonces, Rodrigo Díaz de Vivar hizo que Alfonso hiciera un juramento. Entonces, en base a esto mismo, Alfonso se sintió muy ofendido y quiso desterrar a Rodrigo Díaz de Vivar. Él pensó en ese momento que ¿qué se creía este hombre? Entonces, este texto, que es un poema narrativo, forma parte de la tradición española y se trata de un romance épico y que está derivado de un texto que se llama El Cantar del Mío Cid. Y este Cantar del Mío Cid trata del destierro de este Rodrigo Díaz de Vivar, que es llamado Cid, por parte de Alfonso. Y Alfonso cree que al desterrarlo se va a sacar un enemigo de encima. Lo que él no sabe es que a Rodrigo Díaz de Vivar lo sigue mucha gente. Entonces cuando lo destierran, todas estas personas lo siguen. Y lo siguen sin saber ningún futuro, sino que lo siguen porque lo encuentran una persona valiente, una persona hidalga, una persona con características de héroe. Entonces lo siguen sin saber lo que va a pasar porque saben que con las características que tiene este llamado Cid o Rodrigo Díaz de Vivar van a tener un mejor futuro. Entonces, niños, luego de esa introducción que les realicé, vamos a ir a nuestra guía. Dentro del Classroom yo les voy a dejar un video que les va a servir para poder entender esta historia.
Es un video antiguo, quizás no va a ser el más entretenido de todos, pero les va a servir para entender un poquito esta historia, porque como les decía anteriormente, tiene un lenguaje un poco complejo. Entonces ustedes van a leer su poema y luego van a analizar las preguntas. Número 1 dice, ¿qué advertencia le hace el Cid al futuro rey? Ustedes entonces la van a describir. Esto también lo mencionamos anteriormente. Recuerden que el hermano del rey, Alfonso, había muerto. Entonces, ¿qué fue lo que se atrevió a decir el Cid o Rodrigo Díaz de Vivar en este juramento? Número 2. ¿Qué actitud adopta el rey con el Cid? El rey Alfonso con Rodrigo Díaz de Vivar o el Cid llamado también en este poema. ¿El rey se muestra con miedo? ¿El rey está asustado? ¿El rey se siente orgulloso de que un hombre lo enfrente? ¿O el rey se siente confiado y no le importa que el Cid sea desafiante? ¿Cómo se muestra entonces el rey? Número 3. Dice, ¿qué características del Cid se infieren tras su actuar en este romance? Entonces, el Cid es una persona honorable, es una persona mentirosa, es una persona valiente, es una persona cobarde, es una persona eh, suspicaz, es una persona justa. ¿Cómo es el Cid? Y es lo mismo que habíamos visto anteriormente como Rodrigo Díaz de Vivar. Número 4. Dice, ¿qué objetivo perseguían los nobles caballeros encabezados por el Cid al tomar este juramento al rey Alfonso? Entonces ahí lo que ustedes van a tener que responder es, ellos querían verificar si el rey estaba participando o solamente estaban acompañando al Cid. O a lo mejor ellos querían ser testigos del rey y luego derrotar al Cid, es decir, como darle la espalda al Cid después. Eran enviados por el rey Alfonso. ¿Cómo era eso? Y la número 5 dice, ¿con qué actitud asume el Cid la decisión de su destierro cuando lo echa? ¿Qué dice él? ¿Se apena? ¿Se enoja? ¿Se enfurece? ¿Pelea por esto? ¿O cómo es la situación? Entonces, para responder esa pregunta van a nombrar dos características y la van a fundamentar con citas del texto. Entonces, ¿este Cid es valiente cuando lo están desterrando o es cobarde? ¿Es orgulloso? Es decir, que no va a sentir ninguna pena, ninguna nostalgia porque lo están echando de sus tierras solo por querer ser justo, o sí, demuestra debilidad. ¿Cómo lo hace? Como este texto era bien complejo, yo solamente les dejé 5 preguntas. Así que espero que primero vean el video y también complementen con el video que les voy a dejar en clase. Y así van a estar pero claritos para responder. Nos vemos. Adiós.